tener un tiempo donde puedas leer esta historia maravillosa, una historia que creo que es oportuna para estos tiempos que vivimos. Todos hemos cantado desde chiquitos aquella famosa canción, era un muchachito de nombre David, era un muchachito que siempre en Dios confió, y ese muchachito no se asustó cuando vio un gigante que miedo a otros dio. Y después decía, y una piedrita puso en la onda la cual Dios le mandó, y una piedrita puso en la onda la cual Dios le mandó, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta dio, y esa piedrita voló por el aire, y el gigante se cayó. Es la historia de David y Goliat. Hermosa historia, sensacional. Quizás muchos lo tienen en su mente como una historieta, como un dibujito animado, porque se han hecho dibujitos animados, se han hecho todo tipo de versiones acerca de este evento maravilloso, pero es una historia tan real y tan significativa para nosotros, hijos de Dios, porque vamos a ver cómo a través de ella podemos encontrar los recursos que necesitamos para vivir cada día de nuestra vida. Así que vamos a ver allí este capítulo, vamos a mencionar otros eventos de algunos capítulos anteriores. Estamos aquí ubicados en un tiempo donde Saúl había sido desechado de Dios, por Dios, había sido desestimado de Dios por haber desobedecido. Saúl había sido enviado a la guerra con aquella gran nación, con aquel gran ejército de Israel, a pelear contra los amalecitas, cuyo rey era un rey que se llamaba Agag, y Dios le había dicho, mirá, yo a estos hombres ya maldije su nación, yo maldije su tierra, son anatemas, que significa maldito, y todo eso lo vamos a destruir, yo quiero que quemes absolutamente todo. El fuego en la Biblia es figura de purificación o de limpieza, y de juicio de Dios. Así que Dios había emitido un juicio, y el brazo ejecutor iba a ser Israel, y esta orden fue dada a Saúl, el rey de Israel. Saúl no tuvo mejor idea que perdonarle la vida a Agag. En lugar de matarlo, le perdonó la vida. Quizás hizo una alianza con él. Le dijo, voy a hacer un trato con vos, vamos a pactar, vamos a hacer un acuerdo, mira, entre nosotros, ¿viste? Yo sé que Dios dijo esto, pero vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un arreglito. ¿Viste cómo hacemos nosotros muchas veces? Vamos a arreglar de alguna manera. Bueno, y arregló con Agag y lo perdonó. Está bien, lo tomó prisionero, sí, pero le perdonó la vida. Y vio que los ganados o los animalitos que ellos criaban eran gorditos, estaban lindos, y dijo, no, esto me lo llevo, ¿cómo los voy a quemar? ¿Cómo los voy a matar? Me los llevo para nosotros si están buenos. Así que vemos cómo hubo una obediencia parcial de parte de Saúl. Ahora yo te quiero decir algo, no es el tema en cuestión en este día, pero es una enseñanza para nuestra vida. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y también vemos otra enseñanza aquí. A veces queremos quedar bien con Dios y queremos negociar con el mundo. O al revés, ¿no? Queremos quedar bien con el mundo y queremos negociar con Dios. Esto fue lo que hizo Saúl. En lugar de ajustarse a la voluntad de Dios, ajustarse. Quiere decir no salirse de ninguno de los límites, no correrse para ningún lado. Me ajusto. Esto es lo que marcó Dios, acá adentro yo me muevo. No me corro ni un milímetro a la izquierda ni un milímetro a la derecha. Allí se equivocó Saúl. Obedeció parcialmente y esto era una desobediencia. Por eso Dios manda al profeta Samuel y le dice, mirá, yo estoy muy triste por haber confiado en Saúl. Así que yo a Saúl lo he desestimado, lo he dejado fuera de mis planes. Ya Saúl no me es útil, Saúl no es apto, Saúl no da la medida. Qué triste es cuando Dios, querido, puede llegar a decir de nosotros, por cuestiones de experiencias o de vivencias que estamos realizando, estando aquí en el mundo, queriendo por ahí, como dicen los jóvenes, transar con el mundo y quedar bien con Dios. Qué feo es quedar fuera de los planes de Dios, es decir, yo no puedo confiar en Dios. Hace poquito un hermano nos compartía una reflexión muy linda en una reunión de hombres y decía, creyente es el que confía en Dios, pero fiel es aquel en quien Dios puede confiar. Me encantó esa definición. Y la pregunta es, ¿Dios puede confiar en vos? ¿Dios puede confiar en mí? ¿Somos dignos de la confianza de Dios? Ahora, claro, cada vez que Israel desobedecía, en escena aparecía un gran enemigo del pueblo de Israel. Como si fuera una saga de las películas de Batman y Robin. ¿Quién no vio Batman y Robin alguna vez? Había un archienemigo del pueblo de Israel. ¿Sabés quién era este archienemigo? ¿Cómo se llamaban estos archienemigos? Los filisteos. ¡Wow!
Era con los que Sansón había luchado también, aquel gran juez de Dios, el último juez de Dios, tremendo, ¿no? Que luchó y cuántos filisteos, miles de filisteos mató. Recuerdo un evento que mató 10.000 filisteos con una quijada de asno, un hueso de la mandíbula de un asno, a modo de hacha lo usó y mató a 10.000 hombres. Qué polenta aquel tipo, ¿no? Pero ahora fíjate cómo se invierten las cosas. Israel continuamente, a causa de su desobediencia y de fallarle a Dios, cada vez que le fallaba, Dios ejecutaba su juicio por medio de aquella gran nación, los filisteos. Y dice que Israel estaba rodeada por 10 naciones que estaban gobernadas por los filisteos. Dominaban todo lo que era el comercio de la zona, y en ese tiempo era uno de los ejércitos más grandes y poderosos. Algunos incluso historiadores se habían atrevido a definir a los filisteos como hombres brutos, como hombres que solamente servían para luchar. Pero vos sabés que se comprobó a lo largo de la historia y de los descubrimientos que hubo arqueológicos, que eran hombres muy avanzados en los artes de la guerra. No eran solamente luchadores, estudiaban y eran pensantes en cuanto a estrategias de cómo vencer a sus enemigos. Dice que estos hombres fueron los primeros en descubrir y en fabricar armas hechas de hierro. Sus armaduras fueron las primeras armaduras en ser labradas, en ser como bordadas, ¿viste?, sobre el metal. Sus armaduras eran artesonadas con plumas, adornadas, decoradas, y esto marcaba su jerarquía dentro del ejército. Y era impactante ver avanzando aquellos ejércitos. Te metía miedo nomás cuando venían. Ahora imagínate si a esto y a aquel poderío le agregamos que habían hecho alianza con Gat. ¿Qué era Gat? Gat era una nación o era una tierra conocida como la tierra de los gigantes. Era una nación cuyos moradores, los habitantes de aquella tierra, eran hombres de 2,5 metros para arriba. Algunos dicen que llegaban hasta los 3,40 metros, 3,30 metros, dicen algunos otros, porque se han descubierto también restos óseos, que reconstruyendo algunos esqueletos te podías dar cuenta de la altura de aquellos hombres. Era una nación conocida como la tierra de los gigantes. De allí provenía Goliat. Goliat, aquel paladín, aquel guerrero, trabajaba de esto. ¿De qué? De ofrecer sus servicios a otras naciones. Eran mercenarios. Por una buena plata ellos iban y peleaban con vos. Y los filisteos, ¿qué hicieron? Bueno, estos son grandotes, y pongámoslo de nuestro lado. Así que todo el tiempo iban los filisteos, y encima estaban reforzados, como si ellos fueran pocos, estaban reforzados por aquellos gigantes. Ahora, cuando nosotros miramos esta historia, muchas veces nos vemos reflejados. Yo por lo menos me veo reflejado. ¿En qué me veo reflejado? En que en este evento Israel se encuentra o se enfrenta con sus peores miedos. Mirá, recapitulemos un poquito. Israel estaba en ese momento siendo gobernada por un rey cobarde que había sido reprobado por Dios. El desánimo les había invadido los corazones a los israelitas y sabían sin ir a la guerra, a la batalla, que ya la tenían perdida. Ellos se habían ubicado en un valle, que era el valle de Ela. En un monte o en la cima de un monte estaban los filisteos. A 600 metros aproximadamente, en la cima de otro monte, estaban los israelitas. Habían sido desafiados a la guerra, pero ¿qué pasó? A pesar de que Israel fue a la guerra para defender su nación, el pueblo sabía que Dios no estaba con ellos. Sentían que Dios no estaba con ellos como había estado otras veces. ¿Sabes por qué? Porque sabían que su rey había fallado, que su rey había desobedecido. Y acá me veo reflejado. ¿En qué? En que muchas veces yo quiero avanzar y quiero ser victorioso, pero yo he hecho cosas que justifican que Dios no esté conmigo. Y cuando nosotros queremos avanzar en la vida, habiéndonos equivocado y sin arreglar nuestras cuestiones con Dios previamente, avanzamos y pretendemos que nos vaya bien, y no nos va bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está con nosotros. Qué tremendo es cuando sentís la ausencia de Dios. Qué tremendo es cuando no sentís el respaldo que Dios da, la aprobación de Dios. Eso es algo que te da ánimo para vivir. Necesitamos a Dios siempre de nuestro lado y a nuestro lado.
Entonces cuando Dios se corre de la escena, como se corrió de aquel campamento, comienzan a invadirnos los temores. Cuando sentís temor en tu corazón, cuando sentís inquietud en tu corazón, esto es un síntoma de que Dios, o de que vos, porque Dios no se mueve, de que vos te has corrido de la presencia de Dios. Yo recuerdo mucho a mi abuelo cuando me decía, y siempre cuando hacía algún asadito me mostraba, yo era chico, yo era chiquitito, y él estaba haciendo la brasa para el fuego, y de repente tomaba el palito que tenía, o el fierrito que tenía para mover la brasa, y una brasa que estaba bien roja ahí, incandescente, la ponía a un costadito, le iba alejando, y me dice, mirá lo que pasa ahora. Y yo veía cómo aquella brasa iba cambiando de color, como que se iba apagando. Y cuanto más la alejaba, más se apagaba. Hasta que en un momento la brasa se apagaba directamente. Eso es lo que pasa con nosotros cuando no estamos cerca de la presencia de Dios. Nos vamos apagando y en ese momento comienzan otras cosas, comienzan a surgir y a sentir otras cosas en nuestra vida. Dice, aquel evento describe un gigante que avanzaba. Hay un pasaje aquí, déjame ver, en 1 Samuel 17:16, fíjate que dice que aquel filisteo, el gigante que peleaba, Goliat que peleaba con los filisteos, dice que venía durante 40 días, a la mañana y a la tarde, a gritar todo tipo de cosas contra el Dios de Israel. A gritar y decir, denme un hombre que pelee conmigo. Y si ustedes nos ganan, nosotros les vamos a servir. Pero si nosotros les ganamos, ustedes nos van a servir a nosotros. Esto tiene una enseñanza terrible, porque el pueblo filisteo representa la mundanalidad, representa el mundo, representa la idolatría. ¿Vos sabés lo que es ser vencido por el mundo? Y que un cristiano, o que Israel en este caso, terminara sirviéndoles a ellos. Bueno, esto se repite todos los días en nuestra vida cuando somos vencidos y somos seducidos por las cosas del mundo. A veces creemos que el mundo nos sirve a nosotros, pero nosotros nos estamos arrastrando detrás de él. Esto es cuando sos ganado, cuando sos seducido de tus propias necesidades o de tus propios deseos. Somos arrastrados y creemos que tenemos el control y no tenemos el control de nada. El mundo se está enseñoreando o está haciendo que nosotros le sirvamos. Hemos perdido la batalla. A veces hemos perdido y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y allí estaba entonces Israel, atemorizado por el bozarrón de aquel gigante que a la mañana y a la tarde dice que durante 40 días vociferaba y daba gritos. ¿Sabés qué es el número 40 en la Biblia? El número 40 en la Biblia es prueba. Como 40 años estuvo Israel en el desierto, como 40 días estuvo Noé en el arca con su familia. Hay muchos otros eventos que hablan de este número 40. La prueba. A veces la prueba llega, y qué feo que es que la prueba nos sorprenda estando lejos de Dios, estando como aquella brasita apagada, porque nos infunden los temores, nos invaden los temores por todos lados. Ahora, en medio de este campamento así derrotado, atemorizado, que ya sabían, tenían la batalla perdida, que sentían, Dios no está con nosotros, y este gigante encima que nos aturde con sus desafíos, allí llega David. Dice la palabra que era un jovencito, dice de hermoso parecer, rubiecito. Yo me lo imagino a Saúl diciendo, ¿y vos, Rubito, qué querés acá? Como diciendo, ¿qué haces acá? ¿Qué buscas? Y vos, qué carilindo, con esa carita. Esto no es un concurso de belleza, querido, te equivocaste. Acá estamos para luchar, acá están los soldados. Dice la palabra que lo desestimaron a David, lo ningunearon, como quien diría. Dice que su propio hermano, uno de sus hermanos, de los 5 hermanos que él tenía ahí que estaban luchando, que estaban ahí para luchar, dice que lo desestimó. Y le dijo, ¿a qué viniste acá? Vos sos un perverso, le dijo. Porque en tu corazón vos viniste a ver lo que nos va a pasar a nosotros. ¿A qué viniste? Él había venido porque su padre Isaí lo había mandado, preocupado, orando, estaba su padre y diciendo, anda a ver cómo están tus hermanos, y les había llevado comida también para que ellos puedan comer. Pero todos lo ningunearon, sus hermanos lo criticaron. Pero a pesar de esto, David escucha el desafío del gigante y ve a un rey cobarde que se escondía en su tienda. Y para hacértela corta, David en un momento dice, yo soy el siervo que va a ir a pelear con ese gigante. Yo soy el siervo que va a ir. Y yo soy el siervo que en el nombre de Dios va a ir y va a vencer esta guerra. Ahora es terrible esto, ¿no?
Porque David acá es una figura muy importante para cada uno de nosotros, como lo fue en aquel tiempo para aquel pueblo de Israel. Ellos al principio no se dieron cuenta y probablemente se hayan reído. Pero esto mismo es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sabés que un día nosotros estábamos desamparados a merced del gigante, el diablo? Nuestras vidas eran vapuleadas, aporreadas, pisoteadas por él. De hecho, las consecuencias de lo que Satanás hacía con nosotros nos estaba arrojando al infierno, una eternidad sin Dios. Pero ahí aparece un versículo en el Nuevo Testamento que describe esto mismo, esta misma escena que ocurrió con David cuando llega al campamento de los israelitas. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiere decir que Dios nos provee la gracia para la salvación por medio del Señor Jesucristo, cuando éramos continuamente derretidos y todo el tiempo molidos a palos por Satanás. ¿Sabés qué? Cuando David llega al campamento, es una figura del Señor Jesucristo, la provisión de Dios, la gracia de Dios llegando a la vida de aquellos hombres. Es una figura tremenda. Y David dice, yo voy a ir a pelear la batalla por todos ustedes, le dice al campamento. Jesucristo, ¿sabés qué te dijo a vos y qué me dijo a mí? Yo voy a ir y voy a pelear tu batalla en aquella cruz. Y voy a derrotar a aquel gigante llamado Satanás. Y voy a derrotar el poder del pecado y voy a derrotar el poder de la muerte, porque lo hago en el nombre de Dios. Lo mismo con la misma declaración que hizo David. Dios nos envía redención por medio del Señor Jesucristo, como aquel día envió redención por medio de David a aquel campamento que ya tenía la batalla perdida. Dios nos da la misericordia y la gracia para cada día de nuestra vida. Dice la historia, y continúa diciendo la historia, que David, allí podemos ver el versículo, capítulo 17, versículo 38, dice entonces, sin otro recurso, dice que Saúl aceptó la oferta de aquel muchacho, y lo trajo a su tienda, y llamó a aquellos que llevaban las armaduras de los soldados, en este caso de la realeza, y a su paje, el paje real, era aquel que le ayudaba a vestirse cuando iba a ir a la guerra a Saúl, y dice, trae la ropa y vamos a vestir a este muchacho. Y Saúl agarró su casco y se lo puso al muchacho, y le puso su armadura, y le ajustó la espada en la cintura. Allí en el versículo 38, vos ves cómo lo van vistiendo, y en el versículo 39 dice, y David tomó la espada, la ciñó sobre sus vestidos, y dice, y hizo la prueba de poder moverse con la armadura y con la espada. Pero fíjate qué dice, y no pudo andar. ¿Por qué? Porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo esto, dijo, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Ahora fíjate lo que reacciona David, y echó de sí todas aquellas cosas. No, yo con esto no puedo. Aquí hay una enseñanza tremenda para cada uno de nosotros. Querido, las batallas no las podemos ganar con nuestros propios recursos. Las batallas de la vida cristiana, las batallas en este mundo, no las ganamos con recursos humanos. No las ganamos por lo que creemos, por el título que tengamos, por lo que hayamos adquirido, nuestras experiencias, los años de vida que tenemos, porque no sabemos nada. A veces nos creemos que nos las sabemos todas, que somos los winners, que somos lo más de lo más. No sabemos absolutamente nada y confiamos en el poder de nuestras propias fuerzas. Y decimos frases como yo sé lo que hago, o a mí no me va a pasar. Y después estamos otra vez llorando lágrimas amargas sobre la leche derramada. Acá estaba David, dice que cuando entendió que no podía luchar esta batalla con las herramientas de los hombres, las echó, las arrojó. E inmediatamente, ¿qué hace David? No dice, uy, ahora ¿cómo voy a luchar? Él sabía dónde tenía que ir. Y fíjate lo que dice el versículo 40. Dice, y tomó su cayado en su mano, el cayado pastoril, su bastón con el que acompañaba y guiaba a las ovejitas, aquel con el cual las rescataba, las tomaba, porque tenía una especie de horqueta en la punta con la cual él se acercaba a las ovejas, especialmente a las más pequeñas, y las guiaba en el buen camino. Aquel bastón que era su punto de apoyo cuando tenía que escalar alguna montaña o andar por alguna ladera media escabrosa. Este bastón, este punto de apoyo, esta vara, es figura de lo que es para nosotros la palabra de Dios.
Es nuestro punto de apoyo. Es nuestro bastón, es nuestra arma, es nuestra herramienta para la salvación. David enfrentaba incluso con esa herramienta, con ese cayado, muchas veces a feroces animales que venían contra el rebaño. Y con esa misma vara con la que él guiaba y con la que él pastoreaba, también se defendía. Esto es lo que hace la Biblia. La Biblia nos pastorea, la Biblia nos enseña, pero también nos defiende. En esta herramienta tenemos uno de los principales recursos que Dios ha dejado para que podamos vencer a nuestros gigantes, queridos. No ganamos esta batalla con nuestros recursos, lo ganamos con los recursos de Dios. En primer lugar, su palabra. Y seguidamente dice que él avanza y llega a un arroyo que rodeaba aquel campamento. Allí en el valle, en medio, había un arroyo, antes de llegar a donde estaba el gigante. Acá es curioso porque la escena que yo dibujo en mi mente, y según pude ver un poquito de la geografía de este evento, David desciende del campamento porque estaban en un monte, si recordás, desciende y comienza a caminar desprovisto, solamente tomado del cayado, confiando en lo que la vara le iba a proveer. Es decir, confiando nosotros, en este caso, en la palabra de Dios. Y en el transcurso llega a aquel arroyo. ¿Sabes lo que es figura el arroyo? El arroyo es la figura del Espíritu Santo. El arroyo es figura de la presencia de Dios. Y es curioso que cuando llega a aquel arroyo, dice que David toma del arroyo 5 piedras. 5 piedritas perfectamente pulidas. Así vamos en el versículo 40. Y estas piedritas pulidas hablan de aquella provisión, de aquellos recursos que a veces consideramos mínimos, pero están a nuestra disposición, que son los recursos que Dios provee. Las soluciones que Dios provee para cada necesidad son estas piedritas. Hay una piedrita con el nombre para resolver cada una de tus necesidades. No sé cuál sea tu problema, pero Dios tiene una piedrita para resolverlo. Vamos a ponerlo de esa manera. Y David se agacha frente al arroyo. Yo me lo imagino a David arrodillándose como hacían los varones de aquel tiempo. Como hacen los jugadores de fútbol, ¿viste? Cuando se sacan una foto, una sola rodilla en el piso y la otra solamente flexionada. Y me lo imagino a David así, en esa posición, eligiendo aquellas 5 piedritas. Pero aquí, aunque no habla de la flexión de rodillas de David, yo puedo imaginarme a David recogiendo las piedritas, y también me imagino a alguien que viene a la presencia de Dios, que es aquel arroyo, a orar. Qué importante, querido, que en nuestras luchas no solamente estemos aferrados a nuestro bastón, a nuestro punto de apoyo, a nuestro cayado, que es la palabra, sino también arrodillados en la presencia de Dios, pidiendo la provisión necesaria, lo que de Él viene, que lo ponga allí bajo nuestros pies, que nos lo traiga a nuestra presencia para que nosotros podamos verlo, para que podamos tomar como David tomó esas 5 piedritas y enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Aquí hay una curiosidad. David toma 5 piedras. ¿Por qué tomó 5 piedras? ¿Le faltaba confianza? Él decía que esto iba a hacer e iba a ganarle al gigante en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le faltó? ¿Confianza? ¿Sabes qué? David no estaba confiando en su maestría en cuanto al uso de la onda, o en su brazo, en que le iba a dar buena dirección, en su puntería. David tomó 5 piedras, sin dudar, y él no iba a errar ni un solo tiro, por eso tomó 5. Y vos decís, pero ¿cómo si el gigante era uno? No, no era un gigante. Algunos historiadores han dicho, y yo creo que es así, por eso toma 5, no por miedo a errar el primer tiro. Toma 5 piedras, porque entre las filas de los filisteos había 4 primos. Hay uno escrito una historia, escribe un historiador llamado Flavio Josefo y le pone nombre a estos 4. Había entre las filas de los filisteos 4 gigantes más, que eran primos de Goliat. David lo sabía, es increíble. ¿Y sabés lo que hizo? Dijo, Goliat y sus 4 primos son 5 piedras, con 5 piedritas me alcanza. Porque si Goliat venía, David le ganaba a Goliat, y se venían los otros 4, había una piedra para cada uno. Querido, de acá no te la llevas gratis, dijo David. Esto es tremendo, ¿me entendés? Y aquí cuando seguís con el relato, dice que él metió la mano en la bolsita que llevaba en su zurrón, en un cinto que cruzaba su cuerpo, y la primer piedra que toma tenía un nombre escrito. ¿Cuál era el nombre? Y sí, Goliat.
Y dijo, esta es para vos, querido. Y la puso en la onda, y le dio vuelta, y la arrojó. Y la piedra se clava en la frente de aquel filisteo, de aquel gigante, y lo tumbó. Y David se habrá quedado esperando. Bueno, ahora vengan los otros 4 que para ustedes también hay. Es algo terrible, es algo maravilloso. Yo no sé si vos te hacés la película en la mente, pero lo que hubiese dado yo por ver esa escena, me hubiera encantado estar en ese momento. Si hubiese elegido un momento para vivir en otra época, probablemente sería ese. Porque los 4 gigantes y todo el ejército filisteo, que eran miles, se dieron la vuelta y echaron a correr. Dice que dejaron sus armas tiradas en el campamento y salieron corriendo, gritando por sus vidas. Dice la historia que alrededor de 15 kilómetros a la redonda yacían los cadáveres de todo el ejército filisteo. Porque claro, en ese momento aquellos que estaban miedosos en el campamento, los israelitas cobraron ánimo y salieron a correr y los mataron absolutamente a todos. Qué tremendo, hermanos, qué hermosa escena ver al Señor proveyéndonos de sus recursos para que podamos vencer nuestros gigantes. Querido, quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Cuál es el gigante que te tiene atemorizado o atemorizada? ¿Cuál es el gigante? ¿El miedo, la falta de algún bien, algún problema, la falta de trabajo, un tema de salud? ¿Cuál es el gigante que no podés vencer? Dios tiene el recurso. Abrazate a su palabra, arrodillate delante de él en oración. Presta atención porque hay una piedrita que tiene el nombre para solucionar ese problema. Ponela en la onda y arrojala con fe en el nombre del Señor. Y ese gigante va a ser derrotado en cualquier momento. Que el Señor te bendiga. Gracias por este tiempo y espero que esta meditación sea de edificación para tu vida como lo fue para mí. Lean desde el capítulo 15, si quieren, hasta el capítulo 17 de Primera de Samuel. Tremendo, majestuoso. Muchas cosas para subrayar y enseñanzas para nuestra vida.